Los norteamericanos llegaron a Dachau el 29 de abril de 1945, durante el final de las evacuaciones del campo. Mientras avanzaban hacia uno de los lugares más oscuros de la Europa ocupada, se cruzaron con un transporte con 4.000 prisioneros que no lograron interceptar a tiempo y continuó hacia Alemania. Luego de este incidente, los estadounidenses decidieron apretar el paso. Las divisiones 42ª y 45ª de infantería cubrieron 60 kilómetros a lo largo del Danubio, por lo cual arribaron mucho antes de lo esperado por las tropas de Hitler. Era domingo al mediodía, el campamento estaba completamente tranquilo y los guardias de la SS cumplían su turno mientras supervisaban desde sus torres los movimientos de los prisioneros que aún permanecían en el campo. Un grito desgarrador rompió la calma del día. ¡Los americanos! ¡Los americanos! Un prisionero corrió hacia la puerta, en un vano intento de llamar la atención de los soldados, pero uno de los guardias le disparó por la espalda, matándolo al instante. De cualquier manera, no era necesario. La infantería de los Estados Unidos había logrado divisar las torres de Dachau y comenzaron a disparar contra los oficiales alemanes. Los miembros de las SS, al verse superados ampliamente en número, decidieron bajar de los puestos, entregar sus armas y rendirse incondicionalmente. Luego de que los dos primeros guardias se arrodillaran, un soldado norteamericano se acercó y, sin pensarlo dos veces, los ejecutó en el lugar utilizando su pistola. Así comenzaría una sangrienta jornada, recordada como uno de los mayores crímenes de guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer todo sobre la terrible masacre de Dachau, cuando los soldados norteamericanos asesinaron sin piedad a prisioneros de guerra alemanes. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El capitán Wilsey creía que estaba preparado para todo. Era parte del 7º Ejército de los Estados Unidos e incluso había participado del desembarco en Normandía. Como anestesista, parte fundamental del cuerpo de médicos, fue testigo de las imágenes más duras de la batalla. Desde el ingreso a Europa había asistido a miles de soldados caídos con las más terribles heridas, aunque la mayoría de ellos murieron aferrándose a la mano del anestesista mientras sentían el cálido abrazo de la morfina como último alivio. El capitán Wilsey creía que estaba preparado para todo, que ya había visto las mayores atrocidades de la guerra, hasta que entró en Dachau. Ni bien atravesó los portales enrejados que separaban a la barbarie del resto del mundo, no pudo más que quedarse inmóvil mientras recorría el siniestro panorama. Pilas de cadáveres esqueléticos, mezcla de una muerte causada por la desnutrición, con una larga exposición a la intemperie y al sol durante la descomposición. Montones de zapatos y uniformes de prisioneros acumulados en galpones que acababan de ser retirados de los condenados a muerte para ser reutilizados en la próxima camada de reos que ingresaran al campo. Los hornos donde quemaban los cuerpos de las víctimas y eliminaban la evidencia del genocidio humeaban a toda máquina. Pero aún peor era con los vivos. Los prisioneros restantes, más de 30.000 personas que se encontraban en condiciones infrahumanas, parecían muertos vivientes, completamente devastados por la inanición y la falta de agua, sin dientes debido a la paupérrima condición de salubridad y la carencia de cuartos de aseo personal. Wilsey, como sus colegas norteamericanos, no pudo realmente comprender cómo era posible que tal escenario existiera en algún lugar del mundo. De alguna manera, el capitán comprendió lo que sus compañeros hicieron los días siguientes al 29 de abril de 1945, aunque toda la situación dejó graves secuelas psicológicas que lo acompañaron por el resto de sus días. Pero gracias a él, hoy conocemos los detalles de lo que se conoce como la masacre de Dachau. La matanza comenzó, como mencionamos anteriormente, con los primeros guardias que se rindieron frente a la llegada de los 2 batallones de la infantería norteamericana. Pero esto había sido un incidente aislado hasta que los estadounidenses entraron por fin al campamento. La Torre B
segundo puesto de vigía, también fue el escenario de un fusilamiento sistemático de guardias alemanes que, tras rendirse, fueron obligados a arrodillarse y ejecutados de un disparo en la cabeza con pistolas. El teniente Walsh capturó a 4 soldados alemanes, a quienes obligó a ingresar a un vagón de carga en el que había unos 120 cadáveres de judíos, y luego de mantenerlos un rato allí, los asesinó a sangre fría. Más tarde, unos 12 prisioneros de guerra fueron acribillados en un depósito de carbón por un joven artillero de 19 años, el cual fue encontrado por el coronel Sparks sumido en un profundo estado de shock, llorando y gritando que habían intentado escapar, aunque nadie le dio la razón. Antes del final del primer día, la locura se apoderó de los hombres en Dachau. Luego de tanto tiempo y al final de su vida, Wilsey atribuyó los macabros eventos a una especie de delirium tremens. Para él, los horrores que debieron atestiguar los soldados norteamericanos, sumado al estrés de la guerra, fueron demasiado para su psique. Durante la mañana del segundo día, los norteamericanos obligaron a unos 50 soldados de las SS a desnudarse en la intemperie y hacer el saludo nazi con el brazo levantado hacia el sol, mientras les lanzaban cubos de agua helada. Esta práctica la habían realizado los propios guardias con los judíos y otros prisioneros anteriormente. Sin embargo, existía la condición de que si bajaban el brazo por el motivo que fuera, serían ejecutados. Los 50 alemanes murieron fusilados antes del mediodía. En cartas que datan de la fecha de los sucesos, el anestesista hablaba de la masacre como algo lógico. En una de sus misivas se puede leer: «Vi cómo mis compañeros capturaban a un soldado de las SS que habían torturado y luego le dispararon con frialdad. Dios me perdone, pero lo vi sin que la emoción me perturbara, después de saber las acciones que las bestias de las SS habían realizado contra sus prisioneros». Realmente no era el único que tenía esto en mente. Algunos miembros del Séptimo Ejército de los Estados Unidos, invocando cierto espíritu de venganza, decidieron cederle sus rifles a los judíos en mejor estado de salud para que estos custodiaran a los reos alemanes de la manera que creyeran conveniente. Los hombres que habían sido deshumanizados, maltratados, torturados y humillados durante tanto tiempo, no tardaron en desatar una pequeña matanza. Ingresaron al hospital del campo, donde asesinaron a decenas de oficiales de la SS, además de tropas alemanas convencionales. También dirigieron su odio contra los capos, otros prisioneros que tenían mayor estatus y ejercían el poder de los guardias entre los propios presos. Muchos de ellos fueron golpeados hasta la muerte o ejecutados en los barracones. En unos días la masacre de Dachau había sido consumada. Aunque las cifras oficiales, aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos, proponen que los prisioneros alemanes asesinados fueron entre 50 y 100, algunas otras fuentes indican que pudieron llegar a ser más de 500. En su día, el general Eisenhower celebró la liberación del campo y comunicó que se habían liberado 32.000 prisioneros, mientras que las tropas norteamericanas habían abatido unos 300 enemigos. Las condiciones en que estas muertes se dieron, sin embargo, se conocieron casi 70 años más tarde. Luego de conocer todos los detalles sobre la brutal masacre de Dachau, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el accionar de los soldados norteamericanos estuvo justificado por las brutalidades que debieron atestiguar, o que se trata de un crimen de guerra injustificable? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.